tardes. Tengan todos y todas, da inicio a la sesión pública de resolución de asuntos del Tribunal Electoral del Estado convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, procede y verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, los asuntos enlistados para su análisis y resolución en esta sesión pública son los proyectos de sentencia de los asuntos siguientes. 1. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEN PES 148-2015, promovido por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. 2. Juicio de inconformidad identificado con la clave TEN GIN 133-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, es la relación de los asuntos que se han programado para esta sesión pública. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúen con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primer asunto corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEN 148-2015, promovido por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. Licenciado Eulalio Higuera Velázquez, iba a dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia ubicada. Acatando su instrucción, señor magistrado presidente, con autorización del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 148 de este año, formado con motivo de la denuncia presentada por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en contra de Silvano Orioles Conejo, Eric Alcázar López, Partido de la Revolución Democrática y Frente de Izquierda Metropolitana Independiente, por el supuesto otorgamiento de dádivas en contravención con la normativa electoral. De la valoración de las pruebas, la ponencia advirtió que se trata de volantes, todos coincidentes entre sí, y que por sí mismos solo generan el leve indicio de que fueron difundidos por un grupo de personas que dicen formar parte del Frente de Izquierda Metropolitana Independiente, pero que no se conoce la fecha en que fueron distribuidos. Máxime que en ninguno de los elementos se advierte la conformación de propaganda electoral, pues no se contiene la mención de partido político alguno, ni candidatos, y mucho menos la incitación al voto en una elección popular. Por cuanto corresponde a 2 discos compactos, dada la naturaleza de pruebas técnicas, solo pueden ser consideradas como indicios, los cuales no se encuentran apoyados con otro medio de convicción con el que se puedan vincular para corroborar su contenido y así generar mayor grado de convicción en cuanto a la existencia material de haberse entregado dádivas a ciudadanos a cambio de su voto. Por tanto, en el proyecto se está proponiendo declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Higuera Velázquez. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Andrés. A favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Rivos Campos. Es nuestra consulta. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 148 de 2015, este pleno resuelve: único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas a los ciudadanos Silvano Orioles Conejo y Eric Alcaraz López, así como al Partido de la Revolución Democrática y al Frente de Izquierda Metropolitana Independiente, dentro del procedimiento especial sancionador 148-2015. Licenciada Vargas Vélez, continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, presidente.
El segundo asunto corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave TEN-GIN 133-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional de aprobación en su caso. Señores magistrados, como fue acordado en reunión interna, discurso de conocer y resolver el presente asunto. Licenciado Everardo Tobar Valdés, sígase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto indicado, formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de gobernador y en consecuencia el otorgamiento de la constancia de mayoría. En principio, cabe indicar que de oficio se propone sobreseer el presente juicio exclusivamente por lo que corresponde a la impugnación en contra de la declaración de validez de la elección de gobernador del estado de Michoacán, toda vez que tal pronunciamiento deberá ser realizado por este tribunal una vez que se resuelvan en forma definitiva todos los juicios interpuestos en contra de la citada elección, en razón de que la calificación de la misma ocurrirá en un momento posterior al de la resolución del presente asunto. Ahora, en lo que corresponde a la causal de improcedencia hecha valer por el Partido de la Revolución Democrática, quien compareció como tercero interesado, en cuanto a que el actor carece de legitimación para interponer el presente juicio, la misma se desestima al advertirse que el tercero parte de la premisa errónea de que los partidos que contienden en candidatura común solo pueden interponer recursos en representación de la misma y no de forma individual, al argumentar que le aplican las disposiciones contempladas para las coaliciones, lo que no es así, puesto que por su propia naturaleza las candidaturas comunes suponen un actuar separado para los partidos que la integran. Por otra parte, si bien el actor refiere textualmente que impugna los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, también lo es que del análisis integral del escrito de demanda no se advierte ningún argumento tendente a controvertirlos. De ahí que en el proyecto no se aborde el citado tema, además que tales actos fueron materia de diversos juicios de inconformidad sustanciados ante este órgano jurisdiccional, mismos que a la fecha se encuentran firmes. Es importante puntualizar que si bien los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán solicitudes de registro del ciudadano Silvano Aureoles Conejo como candidato al cargo de gobernador del estado de Michoacán y posteriormente un acuerdo de intención para contender en candidatura común, sin embargo, por determinación judicial se ordenó excluir al Partido Encuentro Social en la citada postulación, de ahí que en la presente consulta y en lo que corresponda a las erogaciones de la candidatura común sí se considere al citado instituto político. Precisado lo anterior, en la propuesta se advierte que el actor sustenta su pretensión en tres causales de nulidad y que son por el uso de recursos de procedencia ilícita públicos en las campañas, por violación a principios constitucionales y por rebase de topes de gastos de campaña. Ahora, en lo que corresponde a la causa de nulidad de la elección por utilización de recursos de procedencia ilícita y públicos en la campaña electoral, la ponencia propone declarar los agravios infundados, ya que los elementos de convicción devienen insuficientes para acreditar tal hecho, y ellos así, puesto que de inicio se tiene que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a autoridad facultada para ello, no advirtió en el dictamen correspondiente a alguna cuestión relacionada con la irregularidad invocada. Por otro lado, en cuanto al tema de una supuesta utilización de recursos públicos con la utilización de helicópteros en el inicio de la campaña del ciudadano Silvano Aureoles Conejo, el mismo consiste en la presentación de dos quejas, una presentada ante el Instituto Electoral de Michoacán, la que a la fecha se encuentra en trámite, y otra que de forma paralela ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, misma que fue declarada como infundada mediante resolución de 2 de agosto de 2015, de ahí que en el proyecto que se somete a su consideración se considere infundado el agravio hecho valer. Respecto a la existencia de una denuncia y queja por delitos electorales cometidos en el año 2011, el agravio se propone igualmente infundado, ya que en principio se trata de conductas que acontecieron previamente al proceso que se desarrolla actualmente y que el actor los hace depender de una irregularidad detectada al Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio anual 2011. No obstante lo anterior,
la autoridad fiscalizadora determinó que si bien no tenía certeza de que dicho recurso era de origen público o privado, sí pudo determinar que provenía de aportaciones realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del citado partido. Además, el actor señala como sustento que de tal hecho una denuncia penal, la que tuvo como antecedente la resolución ya señalada, misma que a la fecha se encuentra en trámite ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia del Estado, por lo cual no es suficiente para acreditar el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña. En cuanto al tema del uso de recursos de procedencia ilícita, el partido político actor se duele de manera esencial de la existencia de una supuesta red de corrupción financiera, con la que a su decir se benefició tanto Silvano Aureoles Conejo en su campaña a la gubernatura de Michoacán, como otros candidatos a cargos de elección popular, todos ellos postulados por el Partido de la Revolución Democrática, generándose inequidad en la contienda. Manifestando además que por ello se presentó denuncia penal respecto de la cual, previo requerimiento realizado por la ponencia instructora a la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República, se informó que la misma se encontraba en trámite, además de estar clasificada como información reservada. Por tanto, la sola presentación de una denuncia penal no acredita los hechos denunciados. Consecuentemente, en el proyecto se propone declarar como infundados los agravios hechos valer por la parte actora, además que el promovente omitió señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la existencia de lo que define como una red de corrupción, que a su decir está conformada, entre otros, por Silvano Aureoles Conejo, además de que incumple con la carga procesal de aportar los medios de convicción que acrediten su dicho, dado que únicamente se limita a insertar una serie de direcciones electrónicas en las que se contienen supuestas notas periodísticas, y dado que constituyen pruebas técnicas, se les otorgó el valor de leves indicios respecto a la existencia de los hechos o circunstancias contenidas en la misma y su veracidad. Por otro lado, el partido político actor también hace valer la nulidad de elección por violación a principios constitucionales, la que sustenta en dos aspectos. El primero, relacionado con la utilización del color verde en la propaganda del Partido de la Revolución Democrática, alegación que, se argumenta en el proyecto, ya fue materia de un procedimiento especial sancionador sustanciado ante ese tribunal, donde se determinó la inexistencia de la violación al considerarse que el uso del color verde en la propaganda no es un elemento para derivar confusión como la aduce el actor. Con relación al segundo de los aspectos relacionados con la violación a principios constitucionales, el actor realiza una serie de manifestaciones genéricas respecto de que la actuación del Instituto Electoral de Michoacán fue omisiva, ya que violentó principios rectores de la materia, haciendo descansar tal aseveración en la existencia de supuestas inconsistencias e irregularidades que se originaron durante el proceso electoral, mismas que en su concepto se demuestran con la presentación de múltiples quejas y denuncias, siendo muestra de violaciones sistemáticas a las disposiciones jurídicas por parte del candidato Silvano Aureoles Conejo. Para acreditar los hechos que menciona, el actor se limitó a referir diversas páginas de internet y anexó los ejemplares de 4 periódicos, siendo omiso en precisar cuál o cuáles de las notas específicas que contienen la información que se relaciona con el hecho que se hace valer, medios de convicción a los que en su calidad de pruebas técnicas se les otorga valor de indicios. Así, tales argumentos a criterio de la ponencia resultan inoperantes, en razón de que no expone alegación en la que especifique cuáles fueron las irregularidades que dice acontecieron en el desarrollo del proceso electoral, o en qué consistió el supuesto actuar pasivo, complaciente y parcial del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de llevar a cabo alguna determinación respecto de la cuestión planteada, esto es, señalar de qué manera le generó perjuicio. A ese respecto, el partido actor aduce que la integración del Instituto Electoral de Michoacán fue impugnada ante la clara tendencia de la mayoría de sus miembros por su simpatía con Silvano Aureoles Conejo y cuadros del Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto que se propone a su consideración, se propone tener tal agravio como infundado en atención a que, si bien la integración del Instituto Electoral de Michoacán fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en sentencia del 22 de octubre de 2014, se determinó confirmar la designación de los consejeros electorales integrados del Instituto Electoral de Michoacán, por lo que al ser las consideraciones en las cuales descansa el agravio planteado por el actor materia de estudio por parte de la Sala Superior, este órgano colegiado estima que se trata de cosa juzgada y por ende no se encuentra en posibilidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto. Por último, en relación al tema correspondiente al rebase de topes de gastos, lo hace depender inicialmente en la existencia de un supuesto rebase en los topes de gasto de pre-campaña del ciudadano Silvano Aureoles Conejo, mismo que la ponencia estima como infundado, toda vez que sustenta su dicho en argumentos vertidos por la Autoridad Administrativa Electoral Federal al emitir resolución respecto de los informes de pre-campaña de los candidatos a gobernador del estado de Michoacán, en la que, si bien es cierto, se sancionó al Partido de la Revolución Democrática por irregularidades sustanciales y formales, ninguna de ellas corresponde al supuesto rebase de topes de pre-campaña que alega el actor. En tal sentido, en el proyecto que se propone su consideración, se precisa que cuando se demanda la declaración de nulidad de una elección por superarse el tope de gastos de campaña, es necesario que se colmen dos elementos, uno de ellos consistente en que se acredite de manera objetiva y material que el candidato ganador excedió el gasto de campaña en un 5% o más del monto total autorizado, y además que dicho rebase de tope sea determinante para el resultado de la votación. Bajo este contexto, se tiene que el procedimiento para el control y supervisión de los ingresos y egresos de los partidos políticos, entre ellos lo relativo a los gastos de campaña, está a cargo del Instituto Nacional Electoral a través de su unidad técnica de fiscalización, por lo que el documento idóneo para determinar si un partido político rebasó o no un tope de gastos de campaña será el dictamen que emita la citada unidad y que deberá ser aprobado por el Consejo General. Ahora, en cuanto al rebase de topes de gastos de campaña, el actor refiere que indebidamente fue calculado el mismo, ya que el monto máximo para gastos de campaña para el Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato es el que corresponde a la suma del financiamiento que supuestamente recibió para gastos de campaña, más las aportaciones que realizaron los militantes, simpatizantes y el propio candidato, y no la cantidad establecida como tope de campaña por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, ya que conforme a las reglas del financiamiento nadie podría de forma lícita llegar a dicho tope. El agravio se propone declarar como infundado. Lo anterior radica en que el tope de gastos de campaña se calcula de conformidad a lo dispuesto por la legislación electoral, lo que se plasmó en el acuerdo CG20/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se fijó el tope máximo para la elección de gobernador, que fue por la cantidad de 45.449.852 pesos con 99 centavos. Por otra parte, con relación a que el 3 de junio del año que transcurre ya se había rebasado el tope de gastos de campaña, el mismo igualmente se estima infundado, ya que para que se pueda acreditar la causal de nulidad respectiva es necesario que se acredite el rebase de topes de gastos de campaña, cuyo documento idóneo, como ya se dijo, es el dictamen que emitió la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que aprobó su Consejo General, mismo que fue recibido en este tribunal el 17 de agosto del presente año, el que, tal como se advierte en el proyecto, arroja que los partidos que en común postularon al ciudadano Silvano Aureoles Conejo no rebasaron el tope respectivo, de ahí que no se considere acreditada la causal de estudio. Tocante a que se rebasó el tope de gastos que pretende acreditar con la queja presentada ante la unidad de fiscalización, en la que también se denunció el rebase de topes de campaña por parte del candidato y el partido señalados, el agravio se propone tenerlo como infundado, dado que la citada queja fue declarada de igual manera en resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 12 de agosto del presente año. Finalmente, en el multicitado tema de rebase de topes de gastos de campaña, el partido actor refiere que no se cumplió con los principios de legalidad y equidad que rigen la contienda electoral, lo que igualmente se propone declarar infundado, con base a lo señalado a lo largo del presente apartado, dado que en el proyecto se menciona que los partidos que postularon en común a Silvano Aureoles Conejo se apegaron
a la normativa electoral, con lo que, contrario a lo manifestado, se considera que no se acredita la violación a los principios de legalidad y equidad en la contienda. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los agravios, en el proyecto se propone confirmar el cómputo estatal de la elección de gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, efectuado por el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, así como la expedición y entrega de la constancia de mayoría al ciudadano Silvano Aureoles Conejo, postulado en común por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Tobar Valdés. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General, por favor, tome su votación. Señor presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Es nuestro proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Con la consulta. Magistrado Alejandro Rodríguez A Monroy. favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Presidente, me permite informarle que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los magistrados participantes. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 133/2015, este pleno resuelve: primero, se sobresee el presente juicio de inconformidad promovido por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional respecto del acto reclamado consistente en la declaración de validez de la elección de gobernador del estado de Michoacán de Ocampo. Segundo, se confirma el cómputo estatal de la elección de gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, efectuado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, así como la expedición y entrega de constancia de mayoría al ciudadano Silvano Aureoles Conejo, postulado en común por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza. Licenciada Vargas Vélez, continúa con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido votados los asuntos para análisis y resolución de esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes.